Muy buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga, espero hayan pasado un bonito día. Queremos extenderle la bienvenida a este culto de adoración para conectarnos con nuestro Dios. En ese momento vamos a tener un momento de alabanza para que adoremos a nuestro Dios por medio de la alabanza. Grande es Jehová, poderoso Señor, alabemos su santo nombre. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Amén. Entreguémosle todas nuestras dificultades y problemas al Señor Jesús, que Él, así de simple, nos va a librar de todo eso y nos va a dar la paz que necesitamos. Acompáñanos desde casa. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él lo prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús, a Jesús se entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Amén. Amén. Amén.
Muy bien, mis hermanos, después de haber escuchado estas hermosas alabanzas para nuestro Dios, les invito a que allí donde están oremos para el estudio del tema de hoy. Amado Dios, Señor, te damos muchísimas gracias porque eres bueno con nosotros, eres misericordioso para con tus hijos. Señor, te pedimos, buen Dios, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros en esta noche. Bendice, Señor, a tu iglesia aquí en Saravena y en todas partes donde, Señor, a esta hora se reúnen para adorarte, Señor. Que tu Santo Espíritu sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el tema que traigo para ustedes para reflexionar un poco el día de hoy, lo he querido llamar ¿vale la pena ser fiel? ¿Qué piensas tú? ¿Será que vale la pena serle fiel a Dios? Querido joven, querido niño, querido anciano, querido hermano que estás allí, que me estás viendo, pregúntate, ¿vale la pena serle fiel a Dios? Toma un momento para mirar tu vida. Cierra tus ojos. Imagina toda tu vida, lo que has pasado, tu pasado. ¿Será que vale la pena serle fiel a Dios teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en tu vida? No sé si ha pasado cosas extraordinarias, pero de lo que sí estoy seguro es que Dios ha estado contigo, Dios ha estado conmigo, y por eso considero que vale la pena serle fiel a Dios. Allí donde están, tomen sus Biblias, por favor, y abrámosla en el libro de Salmos. Salmos, el Salmo 24 y en el versículo 1, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si puede mirar, allí en la imagen tenemos un tucán. A mí siempre me había gustado o siempre había querido ver el tucán en vivo, en directo, así, pero nunca había tenido la oportunidad. Hasta hace algunos, creo que fueron 3 años, que estuve en Ecuador, y allí tuve la oportunidad en uno de los parques del Lago Agrio, Ecuador, de ver este hermoso animal. ¿Y por qué les hablo del tucán? Bueno, porque pues allí podemos ver la maravilla del poder de Dios al crear a los animales. Y tal vez a ti te gustan las flores, te gustan los perros, los gatos, y allí podemos contemplar lo maravilloso que ha sido Dios con el ser humano. Dios es el dueño de todo, es el creador de todo. Y hoy debemos preguntarnos si vale la pena serle fiel a ese Dios que es el dueño de todo, e incluso es el dueño de nuestras vidas. Por eso, el propósito divino, mis hermanos, es que todas las familias disfruten de felicidad. Para que esto ocurra, para que todas las familias sean felices, cada familia debe transitar por el camino de la fidelidad a Dios, reconociéndolo cada día como supremo y acatando con alegría cada uno de sus mandatos. No serle fiel a Dios por obligación o por costumbre, no, que seamos felices siéndole fieles a Dios. Y este es un texto que nos pone a reflexionar un poco, y es que si queremos ser felices hay que serle fieles a Dios. Tal vez conozcas a alguien que aparentemente, sea feliz, pero no conoce su interior. Por eso, mis hermanos, preocupémonos por buscar a Dios, por serle fiel a Él cada día, cada mañana, cada noche, cada instante. Y quiero traer a ustedes algunas partes, algunos elementos para reflexionar un poco acerca de esto y si vale la pena serle fiel a Dios o no. Vemos que desde el Génesis la Biblia nos muestra, ¿sí?, a Dios como el artífice de todo lo que existe en la tierra y aún fuera de ella. Dios es el creador de todo, ¿sí? Reconocer que Dios es el creador de todo nos convierte, mis hermanos, en personas dependientes de Él y dispuestos a pedir su ayuda e intervención en nuestras vidas cada día. Reconocer, mis hermanos, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro creador. Mis hermanos, debemos aceptar que Dios no solo es el creador, sino que sigue siendo el dueño de todo. Él
desarraiga en gran medida el egoísmo del corazón humano. Dios quiere quitar el egoísmo de tu corazón, mis hermanos. Dejemos que Él actúe en nuestras vidas y seámosle fiel a nuestro Dios. Ahora entonces vamos a ver algunas características que encontramos en aquel hombre que nunca pecó, aquel hombre que le fue fiel a su Padre, aquel Jesús que vino y murió por nosotros. Algunas características que podemos destacar de Jesús como un mayordomo fiel. Sí. Mis hermanos, para Jesús, Dios ocupaba el primer lugar. Y allí te voy a dejar los textos para que puedas revisar en tu Biblia. Revisa entonces Lucas 22:42, que nos habla acerca de que Dios ocupaba siempre el primer lugar para Jesús. Entonces, si nosotros queremos seguir a Jesús como modelo para nuestras vidas, debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en todo lo que hagamos. Dios siempre debe estar en primer lugar. Segundo, para Jesús, hacer la voluntad de su Padre era su mayor satisfacción. Jesús se alegraba haciendo la voluntad de su Padre. Y Juan 4:34 nos habla de esto, de que Jesús se sentía feliz haciendo la voluntad de su Padre. Número 3, era importante cumplir con sus deberes ciudadanos. Mateo 22, 20, 21. El Señor nos dice que hay que darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros como cristianos debemos enfatizar, estar preocupados más por darle primero a Dios lo que es de Dios. Y obviamente cumplir con nuestros deberes como ciudadanos de esta tierra. Y número 4, era prioritario hacer sus tesoros en el cielo. Mis hermanos, yo no sé si ustedes están haciendo planes aquí en la tierra. Y todo lo que planean, todo lo que se ponen en sus mentes es comprar una casa, un auto, comprar una finca, en fin, cosas para esta tierra. Y hoy quiero invitarte, mi hermano, a que pienses, a que reflexiones. Si lo que estás haciendo son planes para el cielo, para ir a morar con Jesús. En Mateo 6, 19, 21 nos habla de que lo primero, la prioridad de Jesús, lo prioritario y lo que nos enseña es que nosotros debemos hacer tesoros en el cielo. Número 5, era vital desterrar el egoísmo del corazón humano. Era vital desterrar el egoísmo del corazón humano. Jesús, mis hermanos, es el ser humano humilde por excelencia. Y Él quiere desarraigar ese egoísmo que hay en nosotros. Dejemos que Él actúe en nuestras vidas, dejemos que Él nos cambie. Y si queremos que Él sea nuestro modelo, debemos seguir entonces lo que Él hizo. Él quería quitar el egoísmo. Nosotros somos egoístas siempre desde pequeños. Si ustedes se ponen a analizar, un niño de 2, 3 años siempre lo que le dan sus papás quiere solo para él. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, dejemos que Dios transforme nuestras vidas y seamos humildes así como Jesús lo fue. Quiero hacerle, mis hermanos, unas preguntas para que ustedes allí donde están puedan reflexionar un poco acerca de este tema. La primera pregunta es: ¿qué cosas ocupan el primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo primero que hay en tu vida? ¿Qué es lo primero que está ocupando ese lugar en tu vida? Número 2, ¿qué lugar le das a los negocios de tu padre? En la universidad había un maestro que siempre nos decía y hablaba los negocios del Señor. Hay que estar involucrados en los negocios de nuestro Padre. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el lugar que nosotros le estamos dando a los negocios de nuestro Dios? ¿Será el primer lugar? ¿Será el segundo? O a veces ni siquiera lo recordamos. Número 3, ¿tienes prioridades en tu vida o todo te da igual? ¿Estableces prioridades en tu vida o simplemente vives, te levantas, amanece, te levantas y que pase lo que tenga que pasar? No tienes prioridad en tu vida. ¿Será así? Si lo es, te invito a que establezcas prioridades en tu vida y que la primera prioridad de tu vida sea Dios. Siguiente,
¿Qué lugar ocupan los mandamientos de Dios en tu diario vivir? ¿Qué lugar están ocupando los mandamientos de Dios? ¿Será que día tras día recordamos los mandamientos de nuestro Dios? ¿Recordamos que debemos honrar a nuestros padres? ¿Que debemos guardar el sábado cuando llega el día de reposo y estar felices en ese día? Recordar que no debemos tomar el nombre de nuestro Dios en vano. Y en fin, mis hermanos, ¿qué lugar ocupan los mandamientos de Dios en nuestro diario vivir? Y tus prioridades, ¿son las de un mayordomo fiel? Si tú tienes prioridades, ¿esas prioridades son las de un mayordomo fiel? Piensa eso. ¿Qué es lo que más satisfacción te produce en la vida? ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Piensa, mi hermano, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Tal vez sea pasear, jugar, viajar, no sé. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Piensa. ¿Te cuesta mucho acomodarte a la voluntad de Dios o tratas de acomodar la voluntad de Dios a la tuya? Miren esta pregunta, prestemos atención a esta pregunta. ¿Te cuesta mucho acomodarte a la voluntad de Dios? Lees la Biblia y dices, ay, no, es que es muy difícil cumplir esto. Entonces, no, yo considero que no está mal hacer tal cosa y quieres acomodar la voluntad de Dios a la tuya. Piensa, analiza qué estamos haciendo en cuanto a esto. Siguiente pregunta dice, ¿obedeces a Dios tal como Él lo ha pedido o tratas de obedecerlo a tu manera? Está ligada con la pregunta anterior. ¿Obedecemos nosotros a nuestro Dios como Él lo ha pedido o tratamos de obedecerlo a nuestra manera? Y en realidad, ¿qué es lo primero en tu vida? ¿Los negocios de Dios o los tuyos? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Dios, tu esposa, tus hijos, tu carro, tu negocio? ¿Qué es lo primero en tu vida? Mis hermanos, ¿será que vale la pena serle fiel a Dios? ¿Será que vale la pena poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas? Piensen en lo que han vivido. Piensen, recuerden lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Y será que vale la pena serle fiel a ese Dios que ha estado en tu vida? ¿O que a pesar de que a veces pareciera que Dios no está con nosotros, Él siempre está allí, mis hermanos? ¿Será que vale la pena serle fiel a ese Dios que a veces pareciera ser ausente? ¿Vale la pena serle fiel a Dios? Mis hermanos, hoy yo quiero decirles que vale la pena serle fiel a Dios. Y quiero darle algunas razones que encontramos en la Biblia. Aparte de lo que has vivido en tu vida, vale la pena serle fiel a Dios porque Dios contesta nuestras oraciones. Dios contesta nuestras oraciones. Él nos escucha. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, mis hermanos, lo recibiréis. Todo lo que le pidamos a Dios en oración, creyendo, hay que poner énfasis en esa palabra, creyendo, con fe, no dudando de que Dios podrá actuar, sino creyendo, lo vamos a recibir. Dios es fiel con nosotros. ¿Y será que vale la pena serle fiel nosotros a Él? El Salmo 34:17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Claman los justos y Jehová los oye. Mis hermanos, cuando nosotros clamamos a Dios, ¿será que Dios nos escucha? ¿Será que Dios te ha escuchado en esos momentos de angustia? Mis hermanos, Dios siempre está allí y estará allí porque Él no quiere que nosotros suframos. Él quiere siempre cuidarnos, protegernos. Y cuando nosotros le clamamos, Él nos va a escuchar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clamemos a Dios y Él nos va a enseñar cosas maravillosas, milagros que nos dejarán con la boca abierta.
y diremos, wow, este es nuestro Dios, este es el Dios en que nosotros creemos. Clamemos a Dios, seámosle fiel a nuestro Dios, porque Él va a contestar nuestras oraciones. ¿Y por qué vale la pena serle fiel a Dios, mis hermanos? Porque Dios nos cuidará mediante sus ángeles. Es una promesa que encontramos en la Biblia. Salmo 34, 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel nos defiende. El Señor nos defiende mediante sus ángeles. Aquellas personas que le temen, que le obedecen, que le son fiel. Por eso, mis hermanos, vale la pena serle fiel a Dios, porque Él nos defiende, Él nos protegerá. Salmo 91, 11, textos muy conocidos, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en todos tus caminos. Mandará ángeles para que nos guarden, para que nos protejan. Así que vale la pena serle fiel a Dios, mis hermanos, porque Él está dispuesto a mandar a sus ángeles para que nos protejan a nosotros de todo mal, de todo peligro. Y que estamos por una situación, pasando por algo difícil, sí, tenemos miedo, pero aparte de sentir miedo, debemos tener confianza en nuestro Dios y debemos serle fiel a nuestro Dios y buscarle a Él primero que todo. ¿Por qué más vale la pena serle fiel a Dios? Bueno, mis hermanos, vale la pena serle fiel a Dios porque Él perdonará nuestros pecados. Dios es fiel. Y si Él dice que perdona nuestros pecados y que los olvida, Él lo hará. Porque Él no es ser humano para que mienta. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. Y no me acordaré de tus pecados. El Señor no se acordará de tus pecados si tú llegas ante Él, te humillas y le pides perdón. Y Él será fiel y bondadoso para perdonarnos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda la maldad que hay en nosotros. Él quiere limpiarnos. No nos resistamos. Dejemos que Él nos limpie y seámosle fiel a nuestro Dios, porque Él es fiel con nosotros. Vale la pena serle fiel a Dios, mis hermanos, porque Él está dispuesto a perdonarnos. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conocer a una persona que vive con rencor, con ira en sus vidas y que no ha querido perdonar a alguien. Les aseguro que la persona más afectada no es a quien él tiene que perdonar, sino él mismo. Uno mismo es el que se llena de ira, de rencor y no va a estar en paz. Así que perdonemos y también pidámosle perdón a nuestro Dios. Y perdónate a ti mismo, perdonémonos nosotros mismos. A veces lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Dejemos, mis hermanos, que Dios nos cuide, que Dios nos limpie, que borre toda la maldad de nuestra vida. También vale la pena, mis hermanos, serle fiel a Dios por lo siguiente. Y es que Jesús vendrá por segunda vez. Y esto se cumplirá, le seas tú fiel o no. Jesús va a venir. Entonces, mis hermanos, vale la pena serle fiel a Dios, porque si Él viene y nosotros le somos fiel a Él, entonces nos iremos a morar con Él. Juan 14:3 dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús quiere estar con nosotros, mis hermanos. Dejemos entonces que Él actúe en nuestra vida y seámosle fiel. No recuerdo muy bien la cita, pero en Ezequiel nos habla de que Dios hará que nosotros guardemos sus estatutos. Dejemos que Él actúe en nuestra vida y dejemos que Él sea quien nos dirija para así serle fiel a nuestro Dios. Apocalipsis 22:12 dice, y he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuera
su obra. Mis hermanos, en el mundo están ocurriendo muchas cosas. Y no sé si te has puesto a reflexionar, a pensar todo lo que está ocurriendo. Y es que nuestro Dios viene pronto. Y por eso hoy, mis hermanos, yo quiero preguntar, ¿será que vale la pena serle fiel a Dios? Pregúntate, ¿valdrá la pena serle fiel a Dios? Sí, mis hermanos, vale la pena serle fiel a Dios porque Jesús vendrá por segunda vez y te llevará con Él si tú le has sido fiel. Pero si no, ya sabemos qué pasará. Miren lo que dice este texto. Morar en fe es desechar los sentimientos y deseos egoístas, andar humildemente con el Señor, apropiarnos de sus promesas y aplicarlas en todas las ocasiones, creyendo que Dios cumplirá sus propios planes y propósitos en vuestro corazón y en vuestra vida. Morar en fe, serle fiel a Dios, tener fe en Él, desechar los malos sentimientos de nuestra vida, desechar esos sentimientos egoístas, dejar a un lado el orgullo. Es difícil, mis hermanos, a veces dejar que Dios actúe en nuestra vida porque hemos aprendido a aferrarnos a las cosas de este mundo. Pero mis hermanos, el Señor quiere que nosotros desaprendamos y aprendamos de aquel que es el mejor ejemplo para nuestras vidas, Jesús. Jesús era humilde. Aprendamos de aquel y dejemos que actúe en nuestras vidas. Mis hermanos, Dios cumplirá sus promesas, Dios cumplirá todo lo que ha escrito en su palabra. Y Él va a ser fiel con nosotros, siempre. Pero Él quiere que nosotros seamos fiel con Él. Mis hermanos, para recordarles entonces todo lo que hemos visto, sé fiel a Dios también en tu tiempo. No solamente en las finanzas, sino en tu tiempo. Y tal vez sea un tema muy trillado, pero el Señor a los textos importantes en la Biblia dice, acuérdate, recuerda. Mis hermanos, recordemos que debemos darle tiempo a nuestro Dios. Miren la historia de Enoc. Dice la Biblia que Enoc caminó más de 300 años con Dios y Dios se lo llevó al cielo. Caminemos con nuestro Dios. Seámosle fiel a Dios con nuestro tiempo. También seámosle fiel a Dios en los diezmos y en las ofrendas. Demos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Felices, dichosos de dar aquellos diezmos y aquellas ofrendas. Seámosle fiel a Dios, mis hermanos, con nuestros dones, con nuestros talentos, con aquellas habilidades que Dios nos ha dado. Seámosle fiel a Él. Y no pongamos esos dones al servicio de Satanás. Pongamos esos dones al servicio de nuestro Dios para ganar almas, para que cuando Jesús venga, nosotros nos vayamos con Él. Y si te gusta cantar, cantes con Jesús, cantes con sus ángeles. Si te gusta orar, puedas hablar cara a cara con nuestro Dios. Si te gusta evangelizar, cada día, mis hermanos, te puedas dejar guiar por el Espíritu Santo para que más personas conozcan a Jesús. Sé fiel a Dios con tus dones. Sé fiel a Dios en tus relaciones, con tus amigos, con tu esposa, con tu novia. Sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios en todo lo que hagas. En todo lo que hagas. Con Dios es todo o es nada. No a medias. Sé fiel a Dios en todo lo que haga, mis hermanos. Recordemos entonces que vale la pena serle fiel a nuestro Dios, porque nuestro Dios vendrá y vendrá pronto. Mi querido hermano, mi querida hermana, niños, jóvenes que están allí, hoy el Señor nos ha recordado que vale la pena serle fiel a Él. Y Él ha actuado en tu vida. Yo no sé de qué manera, pero tú lo sabes. Y no olvides que aquel que es fiel contigo quiere que tú seas fiel con Él. Vale la pena, mis hermanos, serle fiel a nuestro Dios. Allí donde estás, quiero invitarte a que inclines su cabeza y oremos.
Nuestro Dios, Señor, gracias porque eres fiel con nosotros. Gracias porque nos amas. Gracias, Señor, porque perdonas nuestros pecados. Hoy, Señor, queremos que tu Santo Espíritu nos guíe y, Señor, podamos acercarnos más hacia ti. Podamos, Señor, ante todas las circunstancias de nuestras vidas, serte fiel. Ponerte siempre en primer lugar. Que en nuestras prioridades tú seas la número 1, Señor. Ayúdanos, Dios, a serte fiel, porque solo no podemos. Bendícenos, Señor, y aparta al maligno de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano. Que tengas feliz noche. Más allá del sol tenemos nuestro hogar que el Señor está preparando. Cantemos con alegría. Aunque en esta vida falte mi